Saludar a mi amigo, al periodista y escritor Jesús Lemus, quien hoy pues obviamente nos tiene que hablar de estos casos, del juicio a García Luna, de las declaraciones de los abogados y de cómo es que se espera que el testigo principal del caso sea nada más y nada menos que el hermano del Mayo, Jesús, el rey Zambada. Mi querido Jesús, muy bienvenido a este tu espacio. Gracias, gracias mi querido Toño, te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, hasta donde sea donde quiera que estés y con mucho gusto yo aquí reportándome como siempre contigo, con mi querido Vicente, a quien también le mando un abrazo donde ande. Gracias, querido Jesús. Pues aquí andamos, aquí andamos. ¿Cómo ves? Vamos a empezar con eso, con el caso de Genaro García Luna. Tú que sí eres un experto, a ti sí te considero yo un héroe del periodismo, te lo digo con mucho respeto y con mucho respeto para el público consentidor de Sin Censura. Usted sabe perfectamente que cuando Jesús Lemus dio a conocer los vínculos que tenía la hermana del expresidente con un miembro del crimen organizado en Michoacán y cuando también da a conocer los vínculos de García Luna con el crimen organizado, es detenido injustamente, se le hacen una serie pues vamos, de chicanadas, de injusticias, pues vamos, llevado al penal de Puente Grande, injustamente, donde fue torturado por las autoridades, no por sus compañeros reclusos, y esto precisamente en una campaña terrible. A mí me indigna que los abogados de Genaro García Luna, querido Jesús, quieran ponerlo a él como una víctima que está viviendo lo que tú viviste en carne propia, una verdadera injusticia. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jesús? Así es, Toño, pues fíjate que no son lo que estamos viendo de la defensa de Genaro García Luna, no es otra cosa más que patadas de ahogado. Están desesperados, no ven la forma porque no han podido llegar a un acuerdo de colaboración de García Luna con la Fiscalía General de Fiscalía de Estados Unidos, porque la Fiscalía le está exigiendo a García Luna, ok, te quieres acoger al programa de testigos protegidos, te puedes acoger, pero necesitas poner a Felipe Calderón como el jefe del grupo de narcotraficantes que lideró en aquellos años el país. Entonces, Genaro García Luna todavía se niega a dar su brazo a torcer, no quiere poner pues a su jefe, al carnicero de Michoacán, no lo quiere entregar, no quiere declarar, todavía se resiste y la Fiscalía de Estados Unidos le ha dicho a García Luna, pues discúlpame, no podemos hacer nada por ti, nos vamos a ir a juicio, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Por eso hoy la defensa de García Luna, pues está buscando a toda costa cualquier salida, cualquier rendijita que le pueda permitir la posibilidad de librarse, no de librarse de una sentencia condenatoria de cadena perpetua, pues está buscando todo y por eso están recurriendo a la estrategia incluso de decir es que Genaro García Luna está padeciendo las de Caínes, que está siendo injustamente tratado dentro de prisión, es que está siendo violentado en sus derechos. O sea, lo están poniendo como una víctima realmente que no es García Luna, porque todos los que conocemos, los que supimos de la perversidad de García Luna en México, pues no podemos avalar esa situación. Yo mismo estuve recluido en una cárcel federal por 3 años acusado de un delito falso, en una historia que me inventó el propio Genaro García Luna. Puso a sus escritores, a sus guionistas de novelas a crear una historia fantástica, fantástica de quién era Jesús Lemus, de un personaje peor que Porfirio Cadena, mi querido Toño, y ahí estuve. Entonces, hoy a García Luna lo quieren salvar prácticamente de el patíbulo en el que se encuentra a base de mentiras, y por eso la fiscalía, por eso la defensa intenta hacer una serie de movimientos ahí con respecto a la actuación de los periodistas, que déjame, aquí hago un paréntesis, por supuesto, no voy a hablar de nadie en particular, pero lo que yo considero es que los periodistas nunca podemos ser el eje central de la nota, así de fácil. Ya los periodistas aportamos desde nuestra trinchera lo que tengamos que aportar y hasta ahí debe de quedar. No podemos ser los ejes centrales de ninguna historia. Y volviendo a esto, creo que sí es una estrategia mal planteada la de la defensa de García Luna para tratar de salvarlo del patíbulo, porque
pues no solamente es uno, mi querido Toño, como dices, no solamente es un testigo de cargo el que prácticamente podría hundir a Genaro García Luna ahora que se lleve el juicio en octubre próximo, sino que podríamos estar hablando por lo menos de otros 4 testigos de mucho peso. Entre ellos se encuentra Sergio Enrique Villarreal Barragán, que seguramente habrá de explicarle al juez Brian Coogan, cómo fue que Genaro García Luna intentó en un momento determinado crear un solo cártel en México y cómo fue que negoció con el Mayo Zambada y con Arturo Beltrán Leiva para darles la protección de vida durante el sexenio de Felipe Calderón. Por supuesto que también va a estar este señor que fue fiscal de Nayarit, también ya está en la lista de testigos protegidos, de testigos que van a deposar contra Genaro García Luna, y él, Edgar Beitia, podría decir exactamente cómo fueron las relaciones con el famoso cártel del H2, cómo fue que se relacionó con Francisco Patrón Sánchez y cómo fue que García Luna también le puso todo a disposición del famoso cártel de Nayarit. Y otro más que podría deposar, aparte de Jesús Zambada García, que tú ya bien lo has señalado, pues también podría estar Dámaso López Núñez y su hijo, Dámaso López Serrano, que son los jefes del cártel de los Dámaso, los famosos LIC y el Mini LIC, que en algún momento fueron socios del Chapo Guzmán y que ahora podrían ser los principales acusadores, porque ellos tienen muchos elementos de prueba para decir quién era Genaro García Luna. Recordemos que Dámaso López Núñez, el famoso LIC y compadre del Chapo, pues fue un hombre muy cercano a García Luna. Tan cercano fue que en su momento, cuando García Luna era agente de la Agencia Federal, era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, pues designó a Dámaso López Núñez como encargado como director de seguridad perimetral de la cárcel federal de Puente Grande, donde luego el Chapo Guzmán utilizó a Dámaso para que le mandara mensajes a Genaro García Luna y lo ayudara a la fuga del Chapo. Creo que ese es un capítulo que está digno de cualquier novelista de terror, mi querido Toño, que se va a mencionar en la corte ahora en octubre próximo, de cómo se escapó el Chapo Guzmán, cómo Dámaso López Núñez sobornó al propio García Luna y le pidió la fuga del Chapo Guzmán, y ahí se va a platicar cómo se dio esto, que todavía es hipótesis porque nadie se ha atrevido todavía a decir que el Chapo Guzmán lo sacó Genaro García Luna desde adentro de la cárcel de Puente Grande, vestido de policía y con el uniforme de la Agencia Federal de Investigaciones. ¿Y sabes quién tiene también ese tipo de historias, pero que llegan más bien a la ficción? Jesús, porque hablando de historias fuertes que más bien parecen de ficción, pues tenemos que mencionar definitivamente al pseudointelectual de Raimundo Rivapalacio, quien, según esto, publica la secuela del Culiacanazo en su columna estrictamente personal de Eje Central. Permíteme leerte un extracto, no la voy a leer completa porque este señor da una hueva impresionante con las fakes que se inventa constantemente. Ha sido cachado en la mentira varias veces, ha sido, pues vamos, enfrentado una y otra vez, ha sido exhibido por una aversión que tiene absoluta en contra del presidente López Obrador y además pues por encabezar fake news que al final lo dejan simple y sencillamente con la cara, ¿no? Con la cara ahí que tiene, y además hay que decirlo con todas sus letras, era para muchos el vocero de Genaro García Luna en su momento. Bueno, pues publica esta columna Raimundo Rivapalacio, dice: el momento que define hasta ahora el fracaso del combate al crimen organizado del presidente Andrés Manuel López Obrador es el 17 de octubre de 2019, cuya historia aún tiene varios capítulos por contarse y la consecuencia de las decisiones tomadas en Palacio Nacional aquella tarde. Aún no se alcanzan a ver en toda su dimensión porque siguen generando secuelas. La última, Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien el presidente ordenó liberar para evitar una matanza en Culiacán, pero jamás se instruyó para que fueran tras él, para capturarlo. Reapareció esta semana cuando un grupo a su mando inició una guerra contra bandas criminales rivales para quedarse con el narcomenudeo en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya aquí da según él estos datos de los enfrentamientos que han habido,
pero yo insisto, no me atrevería yo a leer la columna completa a sabiendas de que se trata de un propagador de las noticias falsas, de la desinformación, de los fakes, un pseudo intelectual que ha pertenecido incluso a gobiernos. Él ha sido señalado de haber estado al frente de Notimex en tiempos de Salinas de Gortari, fue muy cercano, como te lo comentaba, y como tú bien sabes, querido Jesús, fue muy cercano a Genaro García Luna, es uno de los que primero que todos iban al búnker de Genaro García Luna. ¿Tú qué opinas sobre esto? Eso, ratificar lo que es lo que señalas, mi querido Toño, o sea, ¿qué credibilidad puede tener este señor Raimundo Riva Palacio, que bueno, se ha dado hasta la tarea de escribir manuales de periodismo, ¿no? Para enseñar la corrupción a las nuevas generaciones. Pero ¿qué credibilidad puede tener un personaje que siempre sirvió a Genaro García Luna? Y además de otros servidores públicos del gobierno federal, por supuesto que está alejado de toda posibilidad. Yo por salud mental no leo nada de lo que escribe, yo no sé cómo te atreves tú a leer esas columnas al aire, mi querido Toño, es un atentado, es una agresión a la paz pública, pero la verdad es que el solo hecho de poner atención a sus comentarios no tiene ningún sentido, Toño. Mira, él habla de un fracaso en el combate a la corrupción porque él suspira por los viejos tiempos de la guerra, él suspira cuando la Policía Federal Preventiva llegaba y arremangaba pueblos completos y se llevaba gente detenida para presentarlos a todos inocentes como culpables, irresponsables y jefes, grandes jefes de los cárteles de las drogas. Eso es lo que aspira el encarcelamiento de personas injustamente detenidas y procesadas y acusadas de ser miembros del crimen organizado. Eso es lo que él quiere, volver a esos tiempos. Por supuesto que no se puede regresar a aquella barbarie del presidente Felipe Calderón, cuando el vocero principal era justamente él, Raimundo Riva Palacio. Digo, por salud mental no debemos de creer eso. No hay ninguna falla en la estrategia de combate al narcotráfico en México, pienso. Hay cosas que hay que ir aceitando, sí, hay cosas que hay que ir recomponiendo, sí, pero también hay que reconocer que en esta parte del gobierno, hasta lo que va del gobierno del presidente López Obrador, se ha logrado tocar y avanzar mucho en el combate al narcotráfico, tocando una de las fibras que nunca se habían tocado, mi querido Toño, que es atender las causas de la pobreza en los lugares más marginados para que justamente la población más vulnerable no sea rehén del narcotráfico y que los jóvenes y los muchachos y los niños no sigan alimentando las filas de sicarios de los cárteles de las drogas. Y esto yo lo decía la otra vez con mi querido Vicente, esto ya se comienza a notar, ya hay falta de mano de obra en los cárteles de las drogas, mi querido Toño. Yo te puedo asegurar que ya en este momento ya están muy cotizados las plazas para sicarios dentro de los cárteles, porque ahora los cárteles están pagando cada vez más a gente que se quiere incluir como sicario, porque ya no es tan fácil reclutar niños, reclutar jóvenes como lo hacían con tanta facilidad. No te voy a decir cifras ni nada por el estilo, porque son temas muy delicados, pero cada vez los cárteles como el Jalisco Nueva Generación, como los Templarios en Michoacán, como la familia michoacana, como los Beltrán Leiva en Morelos o en la zona de Guerrero, cada vez ofrecen más cantidades de dinero a quienes se quieran incluir en los cárteles, porque cada vez es más gente que dice, espérame, yo ya no quiero irme de sicario porque yo ya tengo una beca para estudiar, yo ya tengo un trabajo sembrando vidas, plantando árboles frutales en mi comunidad y aunque sea poco, lo prefiero para vivir tranquilamente, yo ya tengo fertilizante para sembrar mis tierras. O sea, hay mucha gente que con esos programas que son tan criticados del gobierno federal y que dicen que son dádivas y que es fomentar la flojera y que, ya sabes, el discurso de los neoliberales está dando resultado, mi querido Toño. Hoy cada vez es más difícil que las células criminales lleguen a una localidad y ya no es como antes, que se apiñaban los muchachos en torno a las camionetas para decir, hey, dame chamba, yo quiero trabajar, yo quiero irme contigo, dame una pistola y soy tu sicario. Ya no es como antes, Toño. Antes me tocó ver esas escenas dolorosísimas, por supuesto, de muchachos apiñados en torno a las camionetas del narcotráfico pidiendo trabajo. Hoy no. Hoy es más difícil, cada vez es más difícil que la gente, que los muchachos, los jóvenes, los niños de las comunidades
se puedan incluir en el narcotráfico, y esto es parte de la estrategia del gobierno del presidente López Obrador para combatir el narcotráfico. Es cierto, falta ir y dirigir la acción de inteligencia, porque también hay algunas fallas, y hay que decirlo, en el Centro Nacional de Inteligencia, también hay muchas fallas todavía de investigación respecto a la movilización de los grandes capos, pero se está avanzando en lo fundamental, y sobre todo se está evitando que cada vez más niños se puedan incluir al narcotráfico, y eso es producto de esta campaña. No es cierto que esté fallando la estrategia contra el narcotráfico. Está yendo lenta porque es una campaña y es una estrategia a muy largo plazo que seguramente no se va a completar al término de este sexenio y que se tendrá que continuar en el próximo sexenio, sin duda alguna. Próximo presidente o próxima presidenta que tenga México tendrá que continuar con esta estrategia del presidente López Obrador. Pero hoy, mi querido Toño, yo te puedo asegurar que es cada vez más difícil para los jefes del narcotráfico conseguir este tipo de jóvenes que están queriéndose incluir al narcotráfico. Eso me da mucho gusto escuchar, querido Jesús. De verdad, que de ti venga esta situación de un periodista de investigación, un periodista que ha hecho una serie de revelaciones fuertes, un periodista de a pie. Me da mucho gusto escuchar que poco a poco, pero va cambiando la intención de los jóvenes. Yo siempre lo he dicho, es una situación generacional en todo caso. Y fíjate, ayer presentábamos aquí en Sin Censura un reportaje que hizo Vicente Serrano en Cerro Verde, Oaxaca, una de las comunidades a las que desafortunadamente tuvieron que regresar pues a algunos jóvenes que murieron en la tragedia de San Antonio luego de que fueran abandonados en un tráiler, precisamente en condiciones infrahumanas. Veíamos las imágenes de cómo es que pues es un sitio hermoso, Cerro Verde, ahí en Oaxaca, un sitio muy, muy bonito, cerca del cielo, incluso lo decíamos, pero en el que pues hay falta de oportunidades y por el cual muchos jóvenes deciden incluso venirse acá a los Estados Unidos, arriesgando la vida, pero también teníamos el comentario de un miembro de nuestra querida audiencia, de un público consentidor que nos decía que él está muy satisfecho con el programa Sembrando Vida en su comunidad, ahí cerca de Cerro Verde, en Oaxaca, que está, pues vamos, convencido de lo bien que le estaba aportando a su comunidad, ¿no? Deja tú, además del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues tenemos Sembrando Vida, ¿no? Con situaciones que son propositivas y que buscan apostarle a un cambio generacional, no de pronto, no de bote pronto, como ese señor llamado Felipe Calderón intentó al declararle supuestamente la guerra al crimen organizado, bueno, algunos miembros del crimen organizado, ¿no? Esa sí es la realidad. Y fíjate, para hablar de los otros criminales, de los criminales de cuello blanco, hace unos momentos nos mencionas cómo es que para ti, sí, esta estrategia de seguridad, de abrazos no balazos, de apostarle más a atender a la juventud, de atender a las causas de la pobreza, funciona muchísimo mejor que el golpeteo. Pero desafortunadamente se ha planteado una y otra vez que uno tiene que ser el hombre o mujer exitoso o exitosa, que tiene los mejores relojes, las mejores joyas, los mejores autos, los mejores departamentos. Y esto, mira, no solamente por las narcoseries, no solamente porque se pueda ver en algún lugar con arquillos por ahí, no. También con nuestros politiquillos, desafortunadamente con los políticos que tenemos, que pues hacen este tipo de cosas, que uno no se explica cómo un exgobernador de Campeche puede tener tantas propiedades, cómo es que puede tener un baño fastuosísimo en una de sus mansiones en Campeche, Alito, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que necesita mármol para lavarse bien el culito? O bien tener una bañera de 3 personas, como pa' qué, ¿no? Decíamos por ahí que pues para el trenecito, pero eso por un lado. Pero por el otro tenemos a personajes como Enrique Peña Nieto, que se ha dado la vida del Playboy. Bueno, deja tú James Bond, que no sé, James Bond se queda corto con Peña Nieto. Ahí estuvieron mostrando fotos de su fastuoso departamento en Madrid, y ya salieron sus defensores en los medios de comunicación tradicionales a decir, ay, no, pues ni es tan buena la zona ahí en Madrid, que no sé qué, ¿no? Ahí hasta se ve cómo es que no hay dónde estacionarse. Oiga,
vivir en el centro, allá en Madrid, es carísimo, es carísimo. Es como, no tan caro, pero al nivel de vivir en la ciudad de Nueva York. Ya le está mostrando don David, mi querido Jesús, nos está mostrando una serie de imágenes de pues el palacete, ese departamento de lujo, ese depa de lujo, como los españoles le dicen, ese piso de lujo que tiene Peña Nieto y que ahora está vendiendo. Se dio a conocer recientemente que está vendiendo ese departamento de lujo luego de que se diera a conocer en la conferencia de prensa mañanera que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Tú ya sabes la historia, esto después de que aquí, en Sin Censura, Santiago Nieto nos revelara que había una investigación, que lo confirmara Pablo Gómez y pues bueno, ya, ahí está la realidad. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto, querido Jesús? Perdón, había apagado mi audio, pero sí, decía Toño, creo que es bien importante el asunto de, sí, darle seguimiento al caso de Peña Nieto, como ya puso en remate su departamento. Ando viendo a ver si alcanzo a contar para comprarlo, pero no sé si me alcance. Pero ya hay que ver, no nada más es eso, Toño, y lo que tú decías, no nada más es cuestión de ver a los que han desfalcado el país y que es una responsabilidad de la Fiscalía General de la República ir tras ellos. También hay que ver todo lo que falta en la administración de Peña Nieto. Mira, de acuerdo a mis cálculos, mi querido Toño, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy estamos debatiéndonos y devanándonos el cerebro, hablando de los desvíos de la señora que está en la cárcel, la señora Rosario, y del señor Emilio Lozoya. En suma, entre los dos desviaron algo así como 7,000 millones de pesos y estamos dejando de lado justamente lo que se pudo haber sustraído entre Enrique Peña Nieto, entre Luis Videgaray y entre Miguel Ángel Osorio Chong. Estamos hablando de una cifra cercana a los 93,000 millones de pesos. Es decir, en todo el saqueo, todo el robo que se llevó a cabo durante la administración de Peña Nieto, podríamos estar hablando de cerca de 100,000 millones de pesos. Y hoy nos queremos distraer únicamente con que si ya puso en venta su departamento, con si que la fiscalía va a ser muy difícil que reaccione. La fiscalía, el señor fiscal, y lo digo así de manera muy precisa, tiene muchos intereses con el gobierno pasado, con los gobiernos panistas y priistas, y no va en el mismo sentido que el propio presidente de la República. El fiscal general de la República, Gers Manero, no está yendo conforme a los lineamientos del presidente López Obrador. El presidente López Obrador, la política de combate a la corrupción, de cero impunidad, de terminar con la impunidad de otros gobiernos, creo que no está siendo bien atendida por el fiscal general Gers Manero, y eso es fundamental. Mientras no se corrija esa situación, yo no hablo de destitución, yo más hablo de una reactivación de la Fiscalía General de la República, vamos a ver buenos resultados y entonces vamos a ver que no vamos a tener que estar supeditados a lo que digan los medios de que si Peña Nieto ya vendió, que si ya se fue, que si ya se estableció en otra parte. Vamos a ver una fiscalía actuante, que eso es lo mero importante, eso es lo mero fundamental, que tengamos una fiscalía que más allá de la acción mediática de los periodistas denunciando actos del expresidente Enrique Peña Nieto, una acción legal de la fiscalía, a ver, y no importa que vendas o que no vendas, aquí vienes y declaras y explicas cómo estuvo el robo, no nada más de cómo fue que tuviste desvíos de dinero o depósitos, como lo ha dado a conocer el propio Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera. Queremos una fiscalía que actúe, que responda rápidamente a esta urgencia que tenemos los mexicanos para que se alcance una procuración de justicia debida y para que los actores del pasado que saquearon el país, que nos robaron en nuestra cara, Toño, que nos sacaron, nos metieron las manos a las bolsas y se llevaron lo que más pudieron, pues que puedan ser llevados ante la justicia, porque esa fue la oferta, a final de cuentas, del presidente López Obrador. Y hoy el presidente López Obrador decía una cosa tan hermosa en la mañana en la conferencia de prensa, Toño, que la verdad es que a mí me iluminó el día, cuando dice es que no necesita nada material para ser felices, y esa es la gran enseñanza, creo, de este gobierno, de esta transformación, de este presidente que tenemos, mi querido
Toño, no buscar en lo material la felicidad que podemos alcanzar en lo espiritual. Creo que eso nos lo tiene que reforzar la Fiscalía con una acción de justicia directamente dirigida contra este señor, contra Enrique Peña Nieto, para que explique no nomás los robos de Lozoya, Emilio Lozoya, y de esta señora que se encuentra también ahí recluida, entonces, no, de Rosario, no nada más es eso. Creo que deben de explicar por lo menos el desvío de otros 93 mil millones de pesos que se llevaron a la bolsa en obras que nunca se ejecutaron, en programas de acción que nunca se aplicaron, programas de gobierno, y por supuesto en dineros que estaban ahí guardados en las arcas y que se lo llevaron a manos llenas. Qué bueno que planteas esto, Jesús, de verdad. No nos podemos quedar solamente en las nimiedades, en las pichicateces. También ahí está la propiedad que tiene las afueras de Madrid, pero ese también sería una pichicatez en comparación con lo que nos acabas de revelar hace unos momentos. Una cifra cercana a los 100,000 millones de pesos del saqueo de Peña, de lo que pudo haber sido ese saqueo de Peña. Fíjate que yo pues lo he escuchado una y otra vez, cómo es que se plantea que Peña Nieto llegó con una bolsa pues normal, ¿no? Normal de una persona de la clase alta, si lo quieres ver así, no ultra fifí. Se convirtió de pronto, siendo presidente, de ser rico a ultra rico, a multimillonario, a lo que le llaman acá en Estados Unidos billionaire, ¿no? Entonces, pues híjole, tendrán que rendir muchas cuentas y tendrá que exigirse muchísima claridad. Yo creo que si ya no se alcanza en este sexenio, se tendrá que buscar en el próximo una verdadera reforma fiscal, judicial, una reforma en la que se puedan evitar este tipo de situaciones desde lo judicial. Porque hoy, querido Jesús, hemos llevado una serie de notas por ese tipo de jueces, jueces como los que te condenaron a ti injustamente y que hoy le dan toda la fiabilidad a Iberdrola, a Monsanto, como siempre, ¿no? Y que nosotros, el pueblo, queda pues siempre olvidado. Y querido Jesús, bueno, pues yo te agradezco que nos hayas acompañado en este espacio. Te agradezco infinitamente que estés con nosotros siempre conectado. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales y tal vez un comentario final sobre esto, una conclusión sobre lo que estamos platicando? Pues gracias, Toño, siempre agradecido por esta posibilidad de platicar contigo, con tu audiencia, con Vicente Serrano, que seguramente nos está escuchando desde alguna parte. Pues nada más decirte eso, que creo que el tema aquí que debemos de exigir es justamente la activación de la Procuraduría de Justicia. Creo que ya estamos muy satisfechos en cuanto a lo mediático. Ya sabemos cómo viven, ya sabemos qué se llevaron, ya sabemos cómo se lo llevaron. Lo importante es ahora, y esto gracias a la culturización que hace todos los días el presidente de la República desde la conferencia mañanera, y pues ahora lo que necesitamos saber es cuándo van a presentarse ante la justicia, cuándo los van a llevar ante un juez para que expliquen, por lo menos que expliquen, mi querido Toño, que digan dónde y cuándo y cómo se llevaron y cuánto fue lo que se quedaron y por qué se lo robaron, que le expliquen al juez para que los mexicanos tengamos pues esa posibilidad de satisfacer también nuestras ansias de justicia. No podemos también estar así como en la incertidumbre de que ya nos saquearon y ya se fueron, ¿no? Pues eso está muy feo. Creo que debe de haber ya una acción pronta del aparato que corresponda, para ya no decir nombres de quién, del aparato que corresponda a la Procuración de Justicia en México, para que ya estemos entrando en la dinámica esta. Pues acuérdate que a final de cuentas una cosa, mi querido Toño, a final de cuentas mi presidente López Obrador nos enamoró, nos convocó cuando nos pidió el voto, diciendo que su gobierno se iba a fincar, entre otros ejes, en dos fundamentales, que era el combate a la corrupción y el combate a la impunidad. Hasta hoy, estos dos ejes que corresponden a la Fiscalía General de la República, pues no están siendo atendidos todavía el asunto pendiente. Y no nomás la Fiscalía General de la República, insisto, no nomás nos está fallando a los mexicanos, le está fallando justamente al jefe del Estado mexicano, que es el señor Andrés Manuel López Obrador, que pues no merece este tipo de funcionarios. Con esto me despido, Toño, y agradecerte, por supuesto, siempre tu amable atención. Le mando un abrazo a mi querido Vicente, otro para ti donde quiera que estén, a doña Ceci, por supuesto, todo el equipo de Sin Censura, y recordarles únicamente a tu audiencia, Toño, si me lo permites, que hoy 15 de julio
Está ya en todas las librerías mi libro más reciente, El Fiscal Imperial, que habla justamente de esto, de la afrenta que le está haciendo el fiscal Gertz Manero a la Cuarta Transformación y el riesgo de que esto pudiera hacer que fracase el gobierno de mi presidente. Entonces, porque no quiero que fracase, por eso escribí esta obra, este libro, para exponer quién es el fiscal Gertz Manero. Y hoy está ya en librerías. Toño, agradecerte. Estoy en redes sociales como Jesús Lemus en Facebook, Jesús Lemus Barajas. En Twitter estoy como @Lemus Barajas, y también invitar a tu audiencia para que si quieren seguirme en mi canal, que tengo un canal de YouTube, se llama J. Jesús Lemus. Ahí transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de 4 a 5 de la tarde. Te mando un abrazo, Toño. Gracias por esta invitación. No, al contrario, yo siempre con esta admiración que te profesamos, querido Jesús, y espero que la gente que nos ve y que nos escucha pueda adquirir ese libro. Mucha gente se estaba ya hasta comiendo las uñas para poder comprar el Fiscal Imperial de Jesús Lemus, así que no se lo vaya a perder usted, por favor, búsquenlo. O sea, en las librerías, yo lo buscaré acá por Amazon, acá en Estados Unidos, y me da pues siempre mucho gusto platicar contigo, que nos hagas estas revelaciones y que hables con dureza, pero con verdad, con justicia, querido Jesús. Así que, pues ahí estamos, ahí estamos. Muchas, muchas gracias al gran Jesús Lemus, periodista de a pie, escritor y pues vamos, un hombre que fue víctima precisamente de la persecución en el gobierno de Felipe Calderón.